Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Víctor Gutiérrez por presentarnos el caso. Sí, así con lo que vamos ahorita vamos a poder hacer un mejor análisis de lo que sucedió. Siguiente, por favor. Una leve reseña histórica. Sepsis se venía hablando desde hace mucho tiempo. El primer uso documentado de este término fue hace más de 2700 años, cuando apareció en los poemas de Homero. Luego fue utilizado en la obra de Hipócrates y Galeno, ya hacia el siglo IV antes de Cristo. Hipócrates lo define como un proceso en el cual la carne se descomponía y las heridas se infectaban. Ya posteriormente, en el siglo XIX, pues se da la teoría de los gérmenes, de la enfermedad. Se reconoció que en cierta medida la sepsis era causada por microorganismos que eran peligrosos o dañinos a la salud. En el año 1914, pues hubo Scott Muller mencionó que la sepsis estaba presente si se ha desarrollado un foco a partir del cual las bacterias patógenas constante periódicamente invaden la sangre, el torrente sanguíneo, de tal manera que esto causa síntomas subjetivos y objetivos. Y ya pues pegamos un salto importante hasta el año 1992, en el cual se da la primera declaración sepsis 1. Se define en términos como sepsis severa, choque séptico, que es como muchos lo conocimos inicialmente. En el año 2001 se dio la segunda revisión sobre estos términos, se siguió manteniendo los términos de sepsis severa y choque séptico, y por último en el año 2016 ocurren dos, digamos, eventos importantes. El primero, que se da la revisión de sepsis 3, y en la cual se reducen, digamos, las categorías a dos nada más, sepsis y choque séptico. E importante que la OMS se expresa también y da por primera vez el término o el concepto de una sepsis materna, que no diferió mucho del concepto de sepsis de choque séptico. Lo único que lo relacionaba o lo correlacionaba con los eventos obstétricos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces de tal manera, como lo menciona la declaratoria en sepsis 3, la sepsis es una disfunción orgánica que es potencialmente mortal y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La OMS hace una declaración sobre la sepsis materna y la describe que la sepsis materna es una infección potencialmente mortal y se define como una disfunción orgánica que es resultado de una infección durante el embarazo, el parto o el periodo posaborto o posparto. Entonces, si nosotros comparamos las dos definiciones, son prácticamente lo mismo, solo que se relaciona el evento con eventos obstétricos. Siguiente, por favor. Bueno, es importante saber que la sepsis materna, bueno, ya todos lo sabemos, una de las primeras causas de muerte materna a nivel global. Representa aproximadamente el 12% de todas las muertes en el mundo y es la tercera causa directa más común de muerte materna, posterior a la hemorragia y los trastornos hipertensivos del embarazo. Contribuye en gran medida con otras causas comunes de muerte materna, incluida también el embolismo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ir haciendo algunas revisiones sobre las recomendaciones de la guía de sobrevivir a la sepsis, que prácticamente es la que se basa en la mayoría de publicaciones, protocolos, y mucho de lo que se hace en el Código Amarillo tiene base en ella. Entonces, lo primero es, existe una manera de hacer un screening o de detección temprana de sepsis materna, y esto es importante. Digamos, la primera recomendación de la guía nos menciona que para los hospitales y sistemas de salud se recomienda que debemos de tener un programa de mejora de desempeño para sepsis. ¿Qué debería incluir esto? Pruebas de detección de sepsis para pacientes con enfermedades agudas y de alto riesgo y procedimientos operativos estandarizados para dar el tratamiento a estos pacientes. Es una recomendación fuerte de calidad moderada de evidencia para el cribado, y también tiene una recomendación fuerte, aunque una evidencia de baja calidad, para los procedimientos operativos estandarizados. Entonces, se dice también que existe una amplia variación en la precisión diagnóstica de las herramientas, que ya se las voy a presentar más adelante, y la mayoría tiene valores predictivos que son deficientes. Y sin embargo, ¿por qué se recomienda que se usen? Por lo siguiente, que aunque el uso de algunas se asoció con algunas mejoras en los procesos de atención. Es decir, a ver, no existe una prueba perfecta que nos dé el 100% de seguridad de decir mi paciente que me cumple con este criterio va a desarrollar una sepsis. Sin embargo, se siguen recomendando porque se han asociado
Hay que utilizar estas herramientas, puede mejorar los procesos de detección y vamos a ver en qué consisten estas mejoras. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, las herramientas de detección pueden dirigirse a los pacientes en diversos lugares. Pueden ser las salas de hospitalización, los departamentos de emergencia, las unidades de cuidado intensivo, la sala de operaciones, la sala de partos. En donde tengamos un paciente se pueden implementar, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Entonces, bueno, algunas de las conocidas, el QuickSofa, SOFA, el NUX y el MUX. Entonces, bueno, el QuickSofa ya todos lo conocemos, es, digamos, el SOFA reducido, el Quick Sequential, tiene únicamente 3 criterios a evaluar: estado mental, presión arterial sistólica y frecuencia respiratoria. El SOFA ya es una herramienta más complicada, incluye muchísimos más datos sobre la función de los diferentes órganos. Es una tabla amplia, es un poco más complicado de realizarlo. Y existen otras dos que, bueno, no sé si anteriormente las han escuchado, pero se las voy a presentar: el National Early Warning Score y el Modified Early Warning Score, que es el MUSE, que, digamos, tienen una mayor recomendación que el NEWS. Ya hay varios países en los cuales se hace uso de ello y se los voy a presentar más adelante. Bueno, como les decía, esta recomendación dice lo siguiente: ellos recomiendan no utilizar el WebSofa en comparación con criterios, el que me hizo falta acá era el de SIRS, el NEWS o el MUSE, como herramientas de detección única para sepsis o choque séptico. Entonces, esto ellos lo consideran que es una evidencia sólida y que tiene una calidad bastante moderada. Y esta es una revisión del año 2021 sobre la recomendación del año 2016. Siguiente. Ok, ya todos conocemos, por ejemplo, el QuickSofa. Se hace positivo con 2 criterios, ustedes lo pueden ver en la tabla en la parte de medio. 2 de los 3, frecuencia respiratoria arriba de 22, presión sistólica menor o igual a 100 y alteración del estado mental. Sin embargo, recordemos que bueno, que el QuickSofa está desarrollado para la población en general, no es para la población obstétrica. Sin embargo, abajo les traigo el QuickSofa modificado para obstetricia. Se denota como positivo siempre con 2 o más de los siguientes. Si ustedes se fijan, la frecuencia respiratoria le suben de 22 a 25 respiraciones por minuto. La presión arterial sistólica le bajan de 100 a 90 milímetros de mercurio y la alteración del estado mental se mantiene igual. Tenemos otras herramientas de, digamos, cribado rápido, que es los criterios de SIRS, que se denotan como positivo si cumplen 2 de las siguientes categorías. Ustedes acá van a evaluar temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la cantidad de glóbulos blancos. Esta herramienta ya es un poco más sofisticada porque requiere que tengamos un valor de laboratorio de glóbulos blancos. Sin embargo, bueno, como es positivo, que tenga fiebre arriba de 38 grados centígrados o que tenga hipotermia por debajo de 36 grados. Por lo tanto, requiere un termómetro, frecuencia cardíaca por arriba de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria por arriba de 20, o si le tomamos una gasometría arterial, una presión de CO2 por debajo de 32 milímetros de mercurio, y glóbulos blancos, pues que tenga leucopenia por abajo de 4.000 o que tenga una leucocitosis por arriba de 12.000. Ahora, en estos criterios de SIRS obviamente están hechos también para la población en general, al igual que el QuickSofa. Entonces, el único que, digamos, ha hecho una consideración especial es el QuickSofa modificado para obstetricia, que es el último que sale en esta tabla. Siguiente, por favor. Vaya, esta tabla es importante porque es el news. Entonces, es bastante sencillo. Este está tomado, digamos, de un hospital del Reino Unido, un hospital británico, y ellos tienen esta hoja, por ejemplo, puede ser la hoja, la primera del expediente, si lo llevan por escrito. Entonces, ustedes ven la parte de en medio, existe una cuadrícula que tiene puntajes de 0 al 3, tanto para la derecha como para la izquierda, y tiene una codificación en colores. Idealmente esta hoja debe de estar en colores porque es una herramienta que depende de los colores que nosotros vayamos marcando, me da una alerta como el semáforo, color verde, amarillo, rojo, como usted el triángulo. Entonces ustedes dicen, bueno,
está midiendo a su paciente la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si tiene algún tipo de suplemento de oxígeno, su temperatura, la presión sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, si tiene dolor, le pone que excluyendo que sea el dolor de las contracciones durante la labor de parto, si tienen descarga genital o cómo son los loquios, y si presenta proteinuria o no. Depende de lo que tenga nuestro paciente, nosotros le vamos a hacer una marquita en determinado puntaje y al final se hace una sumatoria. Obviamente, si yo le pongo una marca, los colores rojos o amarillos, eso ya me da una alerta. No vamos a ahondar acá, solo era para presentarles que existe la herramienta bastante, digamos, sencilla y simple, que perfectamente podría ser adecuada a nuestro sistema, pero bueno, ese es ya otro tema. Lo importante era presentárselos. Entonces, si el paciente tiene dos disparadores amarillos o uno rojo, se debe de llamar anestesista o a un obstetra con más experiencia. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene menos de 50 latidos por minuto en su frecuencia cardíaca, en la barrita que dice 3 menos de 50 en color rojo yo le marco una X. Entonces, si esto lo está haciendo, por ejemplo, un interno, una enfermera, dice, ok, esto no me parece normal, mejor le hablo a alguien. Entonces, esto es bastante útil, por ejemplo, para el personal de salud como enfermería, que se queda en servicio sola y está llevando signos vitales en una ronda y encuentra algo que no es normal. Por eso es su nombre, que es un sistema de alerta obstétrico temprano para decirle al obstetra o al residente o al que esté, mire, está pasando esto, entonces ya se hacen las averiguaciones necesarias. Y esto es tratar de anteponerse lo más rápido posible a que mi paciente ya no me venga hecho que sea. Siguiente, por favor. Bueno, eso era en cuanto a la primera recomendación que da la guía de sobrevivir a la sepsis. Antes de entrar a las siguientes que se las he elegido, porque no están todas porque el documento es inmenso, pero sí les traje algunas que me parece que son bastante relevantes desde el punto de vista asistencial. Vamos a dejar como el mapa de cómo es el manejo. Lo que, por ejemplo, está publicado en la revista americana de ginecología y obstetricia, en conjunto con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Estados Unidos, que es cómo se debe de manejar una sepsis. Bueno, nosotros la sospechamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ojo, no dice que la hemos confirmado. El simple hecho de sospechar la sepsis ya nos obliga a actuar. Entonces, bueno, ante la sospecha o confirmación de la sepsis, bueno, yo tengo mi paquete de la primera hora. ¿Qué debería hacer? Lo más rápido posible tomar unos cultivos antes de iniciar los antibióticos. Ojo, pero si antes de la hora no le puedo tomar los cultivos, no voy a retrasar el inicio de antibióticos solo por tomar los cultivos. Entonces, si no puedo, ni modo, inicio los antibióticos, pero lo ideal es tomarle los cultivos. Segundo, si mi hospital o institución lo permite, medir un lactato. Serio. Iniciar antibióticos de amplio espectro. En esta hora todavía yo debería de dar fluidos, especialmente los recomendados son los cristaloides, y dentro de esta misma hora yo debería de ser capaz de decir si mi paciente va a meditar vasopresores o no. Entonces, no es que me voy a tardar 2, 3, 6 horas en tomar estas decisiones. Obviamente, la evolución del paciente es dinámica, y si en 8 horas pues, va a requerir aminas, pues se le pueden poner. Pero digamos que esto debería de ser en la primera hora, ir ya teniendo en cuenta todas estas opciones de manejo. ¿Qué investigaciones deberíamos de hacer? Bueno, estudios de imágenes pertinentes, el uso de procalcitonina, que de esto voy a hablar un poquito más adelante, para la ayuda del diagnóstico y una guía de los antimicrobianos, el control de la fuente o control de foco, que es una prioridad y que debería de incluir el drenaje de abscesos o el parto del feto si esto corresponde. Bueno, eso ya depende del diagnóstico. Consideraciones fetales, siempre que sean pertinentes, ellos recomiendan monitorización fetal electrónica de la frecuencia fetal a partir de las 24 semanas como un seguimiento de que mi feto está vivo, porque no vamos a esperar la interpretación de uno de estos registros topográficos, al igual que a las 35 semanas. El uso de esteroides para maduración fetal después de las 23 a las 24 semanas de edad gestacional. Y por último, la prevención de las complicaciones. Lo más rápido posible, alimentar a mi paciente, enteral de ser posible. Lo mejor es que ese paciente tiene su vía oral,
que tenga su dieta corriente, dieta normal, iniciar profilaxis para tromboembolismo venoso y evitar la hiperglicemia por arriba de 180 miligramos por decilitro. Ok, esto es importante porque no hay que mantenerla, digamos, con entre 90 y 60 de glicemia. Ojo, muchos de estos pacientes van a tener esteroides, por ejemplo, ya sea por maduración pulmonar o por otras cuestiones, y yo no debería tratar de mantenerlas demasiado, digamos, normales en la glicemia, a menos de que esté por arriba de 180. Siguiente, por favor. Bueno, la manera en la que vamos a ir viendo esas tablas es, la primera columna es la recomendación actual, porque se le hizo una revisión en el año 2021 a la guía sobre a la sepsis. En la de en medio está la fuerza de recomendación y calidad de evidencia. Y en la última columna, pues, si hubo algún cambio con respecto al 2016. Entonces nos vamos a centrar en las dos primeras. La sepsis y choque séptico son emergencias médicas y se recomienda que el tratamiento y la reanimación comiencen de inmediato. Eso ya no es el paciente que yo voy a tener en el triage o en el piso o en la labor, no la voy a dejar por último. Esta debería ser mi prioridad. Entonces son emergencias médicas. Para los pacientes que tienen hipoperfusión o choque séptico, debido a sepsis, se sugiere que se administre al menos 30 mililitros por kilo de cristal endovenoso, que creo que es como está en el código amarillo. Sin embargo, eso tiene, digamos, algún tipo de discusión o polémica, porque hay algunas publicaciones que recomiendan que en el embarazo sean cargas menores y se recomienda a 20 ml por kilo, y se dice que este líquido debe ser administrado dentro de las primeras 3 horas de reanimación. Entonces acá hay que tener un poquito de cuidado, porque si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, la escala de Basket para hacer la clasificación de choque, bueno, eso es hemorragia, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran utilizar una como guía similar, los líquidos se deben de utilizar las primeras 3 horas y no se debe de cumplir todo de una sola vez. Lo recomendado es, por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos y yo le doy una carga de 30 ml por kilo, me salen 1800 mililitros, son casi 2 litros. Estos 2 litros no los voy a aplicar o administrar en un solo bolo. Lo que se recomienda son bolos pequeñitos, de alrededor de 300 y 500 mililitros, e irnos dosis respuesta. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración. Siguiente. Bueno, para adultos con sepsis, puesto que es séptico, se sugiere usar medidas dinámicas. ¿Qué son las medidas dinámicas? Por ejemplo, es la elevación pasiva de miembros inferiores, en lugar de utilizar, por ejemplo, la presión arterial. Es para guiar la reanimación con líquidos sobre el examen físico o los parámetros estáticos por sí solos. Para adultos con sepsis o choque séptico, se sugiere también que se debe guiar la reanimación para disminuir el lactato sérico. Eso es si ustedes lo tienen disponible en la institución. En pacientes que ya tenían elevado el lactato, en lugar de no utilizarlo. Sin embargo, para los lugares que no tienen lactato, viene la siguiente recomendación. Para adultos en choque séptico, se sugiere utilizar el llenado capilar para guiar la reanimación como complemento y para tenerla como una medida de perfusión. Entonces, bueno, si nosotros no tenemos disponible el lactato, también no es, digamos, no debería ser un impedimento para nosotros no tenerlo. Podríamos guiarnos por el tiempo de llenado capilar para saber cómo estamos reanimando. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en cuanto al llenado capilar, existe un estudio, el ensayo clínico aleatorizado Andromeda Shock, así se llama. La reanimación, ellos lo que hicieron fue un estudio sobre el llenado capilar y lo compararon contra otras medidas. La reanimación dirigida a la perfusión periférica se asoció con una menor disfunción orgánica de la 72 horas. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos guiaron su reanimación con el llenado capilar y llegaron a la conclusión de que dirigiendo esta reanimación, llevando el llenado capilar, tenían menor disfunción de órganos a los 3 días, a diferencia de otro tipo de reanimaciones. Y no hubo diferencia significativa con otros parámetros que estudiaron, por ejemplo, la muerte dentro de los primeros siguientes 90 días,
entre la ventilación mecánica, la necesidad de terapia de reemplazo renal como hemodiálisis, o los días libres de vasopresores dentro de los 28 días, o la duración de la estancia en el hospital o en los cuidados intensivos. Es decir, no hubo mayor diferencia, por ejemplo, de utilizar lactato versus el tiempo de llenado capilar. Y es más, ellos lo que dicen es, guiándonos por llenado capilar, tenemos menos disfunción de órganos a los 3 días. Siguiente, por favor. Bueno, en la resucitación inicial, esta es como una evolución histórica de todas las cosas que hemos utilizado. Ya en el año 2001 se compararon el uso de gelatinas, el uso de hidroxietilstarch, y se dijo que esos componentes, la exposición a estos componentes era un factor de riesgo independiente para presentar un fallo renal agudo en pacientes con choque séptico. Entonces, de acá ya nos iban diciendo, bueno, tanto las gelatinas como los almidones tenían ciertos problemas al ser administrados a los pacientes. Ya en el año 2004, el estudio SAFE, ellos lo que hicieron fue administrar albúmina al 4% o clorhidrato de sodio al 0.9% como fluido de reanimación en pacientes que estaban críticamente enfermos y tuvieron resultados similares. Por lo tanto, no podrían decir que la albúmina era superior al salino. Y en el año 2006 se hizo un estudio piloto que sugería que la administración de albúmina podría mejorar la función de órganos en pacientes que estaban hipoalbuminémicos y críticamente enfermos, con menores balances de fluidos positivos, que es algo que en la actualidad se trata de apuntarle, que no, digamos, saturar demasiado de líquidos a los pacientes, que no queden con balances positivos, sino que tratar de que tengan balances más neutros. Ya en el año 2012, pacientes con sepsis severa que recibieron resucitación con fluidos con los almidones se compararon con el Hartmann, con el lactato de Ringer, y se vio que estos pacientes con los almidones tenían riesgo más alto de muerte en los siguientes 90 días y que era más probable que ellos recibieran terapia de reemplazo renal. Al igual, en la revista Chest, en el año 2012, el mismo año, publicaron otro estudio sobre resucitación con almidones comparado con salino. En las UCI ellos no encontraron un beneficio clínico para almidones. Entonces ya acabó un punto de inflexión para que este tipo de soluciones ya no se utilizaran. Bueno, acá en el país no fueron muy populares, ¿verdad? Porque para empezar eran caros, pero en otros países que lo utilizaban, pues los fueron sacando ya del arsenal que tenían. Ya en el año 2014, pues entre los pacientes que tenían sepsis severa, choque séptico, la administración diaria de albúmina para mantener una albúmina sérica arriba de 3 gramos por decilitro no se asoció con una reducción de la mortalidad por todas las causas a los 28 días comparados con los que no recibieron albúmina. Entonces, eso es a tenerlo en consideración. Y bueno, ya lo último, que todavía están reclutando pacientes, el estudio ARIS, que va a ser un estudio multicéntrico aleatorizado que tiene terapia de reemplazo con albúmina en choque séptico para investigar si el reemplazo con albúmina y mantener los niveles séricos para arriba de 3 mejora la sobrevida a los 28 días. Entonces, este estudio todavía se está llevando a cabo. Entonces, es ahí donde se está apuntando. Por lo tanto, si nos vamos desde el 2001 hasta la fecha, podemos decir, bueno, ni la gelatina ni los almidones fueron superiores. Al final, la albúmina resultaba tan efectiva como los cristaloides. Por lo tanto, y por precio y por disponibilidad, se dice, lo mejor es utilizar cristaloides antes que la albúmina para reanimar pacientes. Entonces, pero la albúmina siempre está en estudio y tiene sus recomendaciones que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la presión arterial media para adultos con choque séptico que toman o que utilizan los vasopresores, se recomienda un objetivo inicial de presión arterial media de 65 milímetros sobre objetivos de una presión arterial media más alta. ¿Qué significa? Que yo me tengo que dar por satisfecho con una presión arterial media de 65 milímetros y no quiero tenerlos en 70 o 75 de presión arterial media. Siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, sobre el control de foco o el manejo de la infección en sí, porque recordémonos, las cosas que les presenté adelante pues son terapias que ayuden, pero en realidad todo inicia a una infección. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista que yo tengo que apuntar a la resolución, bueno, identificar primero
cuál es el origen o en qué órgano, en qué sitio está esta infección y obviamente dar el manejo. Si es de manejo quirúrgico, pues hay que dárselo. Si es algo relacionado con un evento obstétrico y que amerite una intervención obstétrica, hay que hacerla. O si únicamente va a ameritar manejo con antibióticos, pues lo vamos a hacer de esa manera. Para los adultos con posible choque séptico o alta probabilidad de sepsis, se recomienda administrar antimicrobianos de inmediato, idealmente dentro de la primera hora siguiente al reconocimiento. Eso es lo que yo les decía. Lo que ellos recomiendan es en la primera hora. Entonces, no se recomienda retrasar el inicio de antibióticos, por ejemplo, no tenemos para tomar el cultivo, por eso no se lo inicio, no me importa. Si yo no lo puedo conseguir en menos de una hora, pues le vamos a empezar los antibióticos, no le vamos a tomar los cultivos. Para adultos con posible sepsis sin choque se sugiere una investigación rápida por un tiempo limitado y si persiste la preocupación porque mi paciente tenga una infección, pues la administración de antimicrobianos dentro de las primeras 3 horas posteriores al momento que se reconoció la sepsis por primera vez es lo que está como recomendado, aunque esta evidencia o nivel de evidencia es débil y tiene una calidad baja. ¿Qué significa esto? Bueno, que son pacientes con sepsis pero que no tienen choque o que ellos creen que pueda tener una infección y que pueda ser grave, meterle antibióticos dentro de las primeras 3 horas. Entonces, bueno, la recomendación pues no tiene una evidencia demasiado fuerte. Siguiente. Ok, ¿por qué hablamos de la primera hora? Bueno, esta publicación ya tiene sus años. Para la conmemoración del Día Mundial de la Sepsis del año 2012 se publicó esta gráfica y si ustedes la ven, lo que está ploteando es en el eje horizontal, pues el tiempo en el que se iniciaron los antibióticos son horas, desde la hora 0 hasta la hora 1, 2, sucesivamente, y cómo iba avanzando. Las barritas rosadas es paciente que tiene una terapia antibiótica efectiva y la sobrevida del paciente viene en los puntitos negros que va para abajo. Si ustedes se fijan, a las 0 horas tenemos aproximadamente más del 80% de probabilidades de que nuestros pacientes sobrevivan. Si es hasta la primera hora, tenemos aproximadamente ahí por más o menos un 70% o más de sobrevida. Pero, por ejemplo, yo ya me tardé 3 horas, ya la sobrevida de mi paciente disminuyó un 60%. Si me tardé 6 horas, la sobrevida está por debajo del 40%. Ya pacientes que me tardé 12 horas, probablemente la sobrevida pueda disminuir hasta un 20%. Entre más me tardo en iniciar mi terapia antibiótica, desde que yo reconozco que mi paciente tiene un foco infeccioso y está séptico, pues la probabilidad de que la persona fallezca es más grande. Entonces, esta es la importancia de que nosotros iniciemos los antibióticos desde la primera hora. Siguiente, por favor. Bueno, para adultos con sepsis o choque séptico y que tengan un alto riesgo de tener un estafilococo dorado que es resistente a meticilina, bueno, los estafilococos dorados pueden ser sensibles o resistentes a meticilina. Y estas dos recomendaciones van en este sentido. Bueno, para los que son resistentes, se recomienda un antimicrobiano empírico que los cubra en lugar de utilizar antimicrobianos que no los cubran. Y para adultos con sepsis o choque, un alto riesgo de contraer organismos que son multidrogoresistentes, muy probablemente ya en hospitales que reciben más referencia, por ejemplo, Santa Ana, San Miguel, San Rafael, incluso Hospital de la Mujer. Es más factible que nosotros tengamos organismos multidrogoresistentes. Se sugiere utilizar 2 antimicrobianos que cubran gram negativos como terapia empírica en lugar de solo un agente para gram negativos. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros son terapias empíricas. Yo no sé qué tiene mi paciente. Yo sé, por ejemplo, que tiene una metritis. Entonces, yo lo que debo de hacer es, por la frecuencia de microorganismos que ya conocemos que nos dan metritis, yo debería utilizar X o Y medicamento antes de tener el resultado del antibiograma. Es decir, no nos vamos a esperar 3 días de sacar el cultivo y hasta entonces iniciar el medicamento porque lo más probable es que mi paciente ya va a estar muerto para estas alturas. Siguiente, por favor. Bueno, hay 2 regímenes combinados eficaces como terapias empíricas para la mayoría de la sepsis materna. Y acá quiero ser bastante cuidadoso porque, bueno, nosotros tenemos guías locales que deberían de revisarse y que nos sirvan también
como son los avisos de guía para saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Los pacientes no son una receta, no lo mismo va a funcionar para todos, pero se nos dice que, por ejemplo, para sepsis materna, la combinación de ampicilina con gentamicina y clindamicina es una buena opción. O una segunda es piperacilina, tazobactam, vancomicina. Obviamente, no todos los hospitales tienen piperacilina, tazobactam y vancomicina. Podrías decir que serían unos 4 o 5 hospitales los que probablemente lo tienen, pero la mayor mayoría tiene ampicilina, gentamicina, quizás clindamicina no, pero por lo menos las dos primeras sí. Ahora bien, como les digo, pero ser cuidadosos porque cada hospital debería tener un modo epidemiológico de decir, bueno, la ampicilina, qué tan eficaz es contra los microorganismos que tenemos, porque puede que no lo sean. Y acá ya se vería de si se pueden hacer otro tipo de combinaciones. Como yo les digo, esto no es una receta y por eso les traigo un cuadro más adelante que quizás nos ayude un poquito más a decidir con qué le voy a entrar a mi paciente. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una propuesta de cómo tratar a los pacientes de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Esta publicación es del año 2019 y depende del tipo de diagnóstico al que lleguemos. Por eso les decía, ellos lo que nos dicen es, lo importante es que reconozcamos que nuestro paciente está séptico o en choque séptico y reconocer cuál es el origen. Porque puede ser una neumonía, puede ser una peritonitis, puede ser una infección intraabdominal y depende de lo que sea, así va a meritar una terapia antibiótica. Por ejemplo, para neumonías adquiridas en la comunidad podrían ser efectivas tratamientos, terapias empíricas con ceftriaxona, ceftriaxona o ampicilina más acitromicina o claritromicina o eritromicina, es decir, un macrólido más la ampicilina que, bueno, la ampicilina creo que la mayoría de establecimientos lo tienen, claritromicina o eritromicina tal vez está disponible, o la otra es ceftriaxona. Cefotaxima y ertapenem probablemente no la vayan a tener. Ahora bien, si los pacientes adquieren una neumonía y están ingresados en el hospital, pues ya son enfermedades nosocomiales y acá hay que estratificarlos en un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Si es un paciente de bajo riesgo, pues probablemente lo puedan tratar con piperacilina tazobactam. Acá se recomiendan meropenem, veneno o cefepime, que quizás difícilmente lo vamos a tener, si no lo tienen, pues van a tener que hacer una derivación del paciente. Y si el paciente está en alto riesgo de mortalidad, puede necesitar una doble cobertura para pseudomonas, es decir, acá ellos recomiendan un beta-lactámico más una aminoglicosida o una quinolona. Y acá hay que tener cuidado con la quinolona, ¿verdad? Recordemos que son pacientes que están embarazados y que sí quieren tener efectos fetales. Sin embargo, acá riesgo-beneficio y darle una cobertura a estafilococo dorado, receta methicilina, con vancomicina o linezolid. Si ustedes tienen un paciente con alto riesgo de pseudomonas, probablemente les toca referirlos a tercer nivel para este tipo de cobertura antibiótica. Bueno, una peritonitis, ampicilina más gentamicina sigue siendo una recomendación y le pueden agregar una cobertura para anaeróbicos con clindamicina o metronidazol. Sí, van a requerir que tenga un parto por cesárea. Para la endometritis, pues ampicilina, gentamicina y metronidazol o clindamicina es como el intercambiable metronidazol con la clindamicina. Y se dice que un uso alternativo podría ser ceftotaxima más o ceftriaxona más metronidazol, que como la mayoría creo que en el país maneja ese tipo de infecciones. Las infecciones del tracto urinario recomienda gentamicina más ampicilina. Alternativamente puede ser una monoterapia con carbamazepina o piperacilina tazobactam, pero bueno, no todo el mundo va a tener este tipo de antibióticos y tiene sus recomendaciones especiales. Para infecciones intraabdominales, o sea, nos llega esta infección de sitio quirúrgico profunda, bueno, ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima o cefepime, más metronidazol. Yo creo que la mayoría puede tener ceftriaxona más metronidazol. Y en los casos más complicados pueden requerir una monoterapia con carbamapenémicos o piperacilina tazobactam, que tal vez muy probablemente la piperacilina pueda estar más a la mano que el imipenem o el meropenem, por ejemplo. Y para la fasciitis, perdón, para las enfermedades necrotizantes de tejidos blancos y piel, pues lo que se recomienda es vancomicina más piperacilina. Y si es un estreptococo de grupo A o Clostridium perfringens, pues pueden utilizar penicilina G más clindamicina. Y esto es como en general, ¿verdad? No quiere decir de que esto deba de ser así, pero son como una guía. Siguiente. No, eso lo vamos a saltar. Siguiente, por favor. Bueno, este cuadro me gusta, es que está publicado, estos están en las guías NICE, que son guías de Reino Unido y están generadas específicamente para el uso en obstetricia.
Ya tiene esos años, porque esta tabla está publicada en el año 2012, pero más o menos nos dice lo siguiente. Esto es para que nosotros armemos nuestras combinaciones de antibióticos, sabiendo a qué queremos apuntar. Recordemos, las infecciones en ginecología obstetricia son de múltiples microorganismos, son polimicrobianas. Probablemente vamos a tener que cargar con microorganismos gram positivo, gram negativo, anaerobios. Y si ustedes utilizan la combinación de gentamicina, por eso les puse dos flechitas ahí azules, más clindamicina, pues esto les cubre la mayoría de cosas. Y con clindamicina llevan anaerobios, con gentamicina, estafilococo dorado resistente a meticilina y también algunos gram positivos. Tanto la clindamicina como la gentamicina le cubren el estafilococo dorado, que es sensible a flucloxacilina. Y pues para los estreptococos del grupo A y B, la clindamicina de cobertura. Y para los que ya no les cubre la clindamicina, que son los gran activos, pues la gentamicina se los cubre, coliformes y pseudomonas. Entonces, con esa combinación, pues prácticamente está cubriendo todo. Es una combinación bastante estandarizada, bastante buena, por si tienen clindamicina. Siguiente, por favor. Bueno, siempre con el control de la infección a foco, los adultos con sepsis o choque séptico se recomienda identificar o excluir rápidamente el diagnóstico anatómico específico de infección, que requiere un control emergente de la fuente. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene un absceso, porque pues, para el paciente para ir a drenarlo, no voy a estar manteniendo ese absceso ahí y creer que solo con antibióticos voy a resolver el caso, porque los abscesos se drenan. O si tiene un tejido necrótico, hay que ir a debridarlo. ¿Cómo va a ser el abordaje? ¿Abierto, laparoscópico, guiado por una función guiada por ultra? Pues ya va a depender de cada institución, de lo que tengan a la mano. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener un diagnóstico anatómico y hacer una intervención para controlar. Para los adultos que tienen diagnóstico inicial de sepsis o choque y un control adecuado de la fuente, donde la duración óptima del tratamiento no es clara, sugieren utilizar procalcitonina y evaluación clínica, las dos juntas, para decidir cuándo van a suspender los antibióticos, en lugar de solo la clínica. Vale. Acá me quiero detener un poco. Recuérdense que estas guías están formuladas para pacientes que no son embarazados. Nosotros lo estamos adaptando al uso en obstetricia. Sin embargo, siguiente, por favor. Siguiente. Hay publicaciones que dicen que el uso de procalcitonina como marcador de sepsis durante el embarazo es controvertido, ya que actualmente no se han establecido los valores de referencia generales para la procalcitonina del embarazo, y los niveles séricos son significativamente más altos en mujeres embarazadas normalmente que en mujeres no embarazadas. Entonces, y este aumento es particularmente evidente en el posparto. Estas observaciones podrían justificarse porque la placenta también produce procalcitonina. Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, no vamos a esperar tener los mismos valores. Todavía hay estudios que se están llevando a cabo para tratar de determinar cuáles van a ser los rangos de referencia por trimestre e inclusive en el puerperio. Siguiente. Bueno, una consideración especial de especial importancia en el tratamiento es, para la mujer embarazada y posparto, es si requiere o no control de foco, de fuente, es decir, de erradicación quirúrgica de la infección. En algunos casos, el control de fuente es la única opción de tratamiento eficaz. Por ejemplo, la coronavirus, ya sabemos, tenemos que proseguir al parto, o es un aborto séptico, pues hay que hacer un negrado aparte de los antibióticos. Entonces, los ejemplos incluyen debridamiento de infecciones necrotizantes de tejido blanco, extirpar un cuerpo extraño infectado, curetaje de productos retenidos de la concepción, drenaje de un absceso pélvico que es refractario al tratamiento médico, y a la cirugía en casos de sepsis por estreptococo hemolítico de grupo A, que es refractario al tratamiento médico. Por lo tanto, se recomienda utilizar intervenciones eficaces que tengan el menor daño físico, como en caso apropiado de drenaje percutáneo. Pero esto, como les digo, hay que tener el equipo disponible, personal experimentado. O sea, no voy a estar negándole una laparotomía, por ejemplo, a un paciente por decir, no, le vamos a hacer una drenaje con aguja y ultra, si yo no tengo. Siguiente, por favor. Bueno, para los adultos con sepsis o choque séptico también se recomienda el uso de cristaloides como líquido de primera línea. Arman y salino. Y con el salino tengamos cuidado porque después de 2 litros es bien probable que metamos en acidosis a nuestro paciente. Los adultos con sepsis o choque séptico se sugiere también utilizar cristaloides balanceados en lugar de salino. Para los adultos con sepsis y choque se sugiere utilizar albúmina en los que ya recibieron grandes volúmenes de cristaloides.
La albúmina no es la primera línea, pero nos puede servir ya cuando nuestro paciente, digamos, está consumiendo grandes volúmenes de reanimación. Si yo le calculé a un paciente de 60 kilos 30 ml y tengo 1800, ya llevo 1500 de líquido, probablemente se beneficie mi paciente de una dosis de un coloide como la albúmina en este caso. Y para los adultos con choque séptico se recomienda usar norepinefrina o noradrenalina como la primera línea de vasopresor sobre otros como la epinefrina o la dopamina. Siguiente. Bueno, para los que ya tienen noradrenalina y los niveles de presión media no son adecuados, se sugiere agregar vasopresina en lugar de seguir aumentando la noradrenalina. Ahora bien, vasopresina no la tenemos nosotros. Acá en el país usualmente lo que hacemos es que después de la noradrenalina les agregamos adrenalina. Para los adultos con toque séptico y que no tienen adecuados niveles de presión arterial, a pesar de norepinefrina y vasopresina, acá se sugiere agregar la epinefrina. Entonces nosotros en el país, como no tenemos vasopresina, lo que hacemos es de la noradrenalina nos pasamos a la adrenalina. Y bueno, no la cambiamos, sino que se le suma una segunda mil. Y para pacientes con choque séptico y que tengan difusión cardíaca con hipoperfusión, a pesar del estado de volumen y presión adecuados, en estos es cuando se dice, bueno, no tiene una buena perfusión por mala función cardíaca, ellos son los que se le agrega dobutamina. Y para el adulto en choque séptico, se sugiere iniciar el vasopresor por un periférico, y eso es importante. Acá no hay que estar retrasando el inicio de aminas por una vena central, se puede perfectamente utilizar por una vena periférica, y sin ningún miedo. Siguiente. Bueno, para pacientes con choque séptico y necesidad continua de terapia vasopresora se sugiere el uso de corticosteroides endovenoso. Y para el paciente con sepsis y choque séptico también se recomienda utilizar la estrategia de transfusión restrictiva. Siguiente. Bueno, también para el paciente séptico se recomienda la profilaxis para tromboembolismo, a menos que tenga una contraindicación importante para la misma. Y se recomienda utilizar la heparina de bajo presión molecular en lugar de la heparina sódica. Pero si no tenemos otra, pues se le pone la sódica perfectamente. O sea, no hay problema. Siguiente.